casi todos me conocen, pero hay algunas caras nuevas que posiblemente no saben quién soy. Mi nombre es Miguel Estevil, no soy famoso, soy un hombre simple, un servidor del Señor, que predica aquí, que comparte la palabra en Christ in Us, junto con los otros pastores y junto con los hermanos que nos ayudan en celebrar, en compartir, en cantar, en alabar al Señor. Y para mí esto es un privilegio estar con ustedes hoy. Creo que hay unos asientos un poco vacíos aquí, si pueden, porque me es difícil verle la cara tan lejos atrás, que vengan un poquito hacia adelante, por favor, para que yo pueda verlo mejor. Me gusta predicarle a las personas cara a cara. Voy a tener que bajarme de aquí y no puedo porque la cámara entonces no recibe. Por favor, vengan hacia adelante un poquito. ¿Me hacen el favor, por favor? No tengan pena, están en casa, están en familia. Usted no se sienta atrás del salón cuando usted va a visitar a mamá o abuelo o a un tío o a un sobrino o un primo. Usted se sienta en la mesa, ¿verdad? A compartir. Eso es lo que me gusta. Ver a la gente la cara. Me gusta ver las expresiones, porque así es como un termómetro, ¿verdad? Veo si estoy muy caliente o muy frío. Y yo lo que quiero estar es calientico. No quiero estar tibio tampoco, ¿verdad? Hoy vamos a continuar compartiendo sobre el libro de Colosenses. Cuando empezamos esta serie, es más, a mí me tocó la introducción o la presentación de esta carta. La carta empieza y trabaja en toda la carta hablando de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo en la iglesia. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Las muchas partes o componentes del cuerpo que componen un solo cuerpo, que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Él es el novio. Nosotros somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Y Él nos presenta vestido de blanco cuando Él viene y paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Después vimos la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? El pastor compartió cómo debemos de tener nuestras vistas en la meta. Nuestras vistas en la meta. ¿Para qué? Para que vaya transformando nuestra mente y nuestros corazones. Y Cristo viene entonces a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hoy quiero enfocarme más en lo que es la instrucción bíblica para la familia. Esto lo vimos en el libro de Efesios, pero también se repite aquí en el libro de Colosenses. Y es más, si va a 1 Corintios, va a ver a donde se habla de nuevo y de nuevo sobre nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos. No es cuestión de una denominación, no es cuestión de que si yo soy bautista, presbiteriano, católico. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de un tema teológico, un tema que tiene que ver con nuestra creencia. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos transformados, tenemos una nueva identidad y nos llamamos entonces cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un creyente en el Señor Jesús, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Usted fue creado en la imagen de Dios. Cuando Dios en Génesis dice, crearemos al hombre, lo creó cuerpo, mente y espíritu. Y esa parte eterna es su espíritu. Entonces hoy quiero enfocarme en la parte de la instrucción bíblica para aquellos que son creyentes. Aún los que no son creyentes, si practican estos principios, todos los principios bíblicos trabajan para el bien de todos los que los practican. ¿Saben que hay personas que ofrendan el diezmo y no son creyentes y le va muy bien económicamente? ¿Cómo usted piensa que eso trabaja? Porque son principios bíblicos. Pues en la familia hay principios bíblicos que podemos aplicar y aún no solamente cuando los niños son pequeños, sino aún cuando los niños ya son hombres y mujeres. Y hoy quiero compartir eso con ustedes. Vamos a estar en la lectura en Colosenses 3, del 18 al 25. Pero también les quiero mostrar que esto nada más no se destaca solamente en el Nuevo Testamento, sino también lo encontramos en el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo desde la creación del universo, del mundo, de este mundo, hasta la venida de Cristo. A la partida de Cristo para estar con el Padre, todo eso, desde que Él nace hasta el Apocalipsis que está por venir, es el Nuevo Testamento. La Biblia no se contradice. La Biblia siempre
¿cómo es que se dice? Ella se justifica ella misma, ella se comprueba ella misma y a veces se repite. ¿Y por qué se repite? Porque es importante las lecciones bíblicas que podemos aprender. Son tan importantes que se repiten a diferentes personas, en diferentes tiempos, a diferentes géneros, a diferentes lugares, a diferentes pueblos, pero es aplicable por todas generaciones. Entonces, si me siguen en Colosenses 3, 18 al 25, va a salir en pantalla, dice: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Señora, manténgase tranquila, vamos a explicar eso. Maridos, ame cada una a su esposa y nunca la trate con aspereza. Maridos, vamos a explicar eso también. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, en este caso, bueno, hay esclavos todavía en el mundo entero, hay personas que están bajo esclavitud, pero vamos a decir obreros. Obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Saben que el pastor Barbieri escribió un libro que dice que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y es verdad, Dios no tiene favoritos. Él da justicia parejo, pero sí tiene gracia y misericordia para aquellos que ponen su confianza en Él. No es que Él tenga preferencia, sino que Él tiene gracia y misericordia. Y en esto creo que Él nos está diciendo también es que nosotros tenemos que tener gracia y misericordia para nuestra familia. ¿Quiénes aquí tienen una familia perfecta? Levante la mano. Creo que mientes. No hay una perfecta. No hay una perfecta. Se acerca, pero no llega perfecta. ¿Sabe? Yo sé por qué no llega perfecta. Porque mi familia no es perfecta. Es buenísima. Uf, compartimos. Ayer celebramos el cumpleaños de mi tío, 83 años. ¡Qué fiesta! ¡Qué familia! ¡Qué amor! Pero no es perfecta. Porque en el entrelace de la familia hay defectos. Hay defectos de personalidades, defectos de pecados, defectos a veces de amargura, de tiempos tristes, la muerte. Todo el que nace tiene que morir. ¿Qué perfección hay en eso? Dios nos creó perfectos, pero nosotros no somos perfectos por el pecado. Pero podemos alcanzar un nivel casi perfecto con la ayuda del Señor, con la guía de la palabra de Dios, por la santificación que provee una relación con Cristo. Y sí, mi familia es casi perfecta, pero no es perfecta. ¿Sabe cuándo viene la perfección? Cuando aceptamos al Señor Jesús y Él nos transforma. Y en el momento que Él o nos recoge, nos lleva a la gloria, o morimos en fe en Cristo, es que entonces hay perfección. Ya no va a haber más el achaque y el dolor. ¿Ve que no es perfecto? Tenemos dolor, ¿verdad? Las canas se van, las arrugas se desaparecen, ¿verdad? Tendremos un nuevo cuerpo que Él nos va a dar. Él nos va a vestir en blanco. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá más angustia. Pero por ahora es bueno tener una familia buena, una familia que crece, que es edificada. Y por el guía de la palabra de Dios hoy podemos aprender cómo podemos tener aún una mejor familia. En este día quisiera enfocarme en este asunto y especialmente en el asunto de los niños. La realidad es que los niños son una bendición, son un regalo de Dios. ¿Qué padre aquí no piensa que su hijo es un regalo de Dios? ¿Sabe qué? Que si tenemos a alguien que no piensa que su hijo es un regalo de Dios, estamos equivocados. Porque son una bendición de Dios. Son hechos en la imagen de Dios. Y son una gran responsabilidad para nosotros que somos padres y aún abuelos.
Esposa, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. ¿Qué significa esto? Cada esposa debe alinearse con su esposo. Alinearse con su esposo, bajo el liderazgo legítimo que él tiene por mandato del Señor. Significa que ella se debe someter en todo lo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Usted quiere decir que si mi esposo me pide que yo peque, que no me tengo que someter. Correcto. No le tiene que faltar el respeto, pero debe someterse siempre y cuando esté en línea con lo que Dios ha mandado. La voluntad de Dios. Hay un orden en todo, ¿verdad? El Hijo, Jesús, se sometió al Padre. Un solo Dios, 3 personas. Pero Él sabía que Él tenía que ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y se sometió. Aún la esposa debe someterse bajo su esposo. Pero un esposo sabio, siempre valora a su esposa. Valora lo que ella tiene que decir, el aporte que tiene en la casa. No quiere decir que sea más ni menos. Es simplemente una diferente posición en la familia. Entonces la mujer debe de someterse a su esposo. Pero esposo, ¿sabes qué? Tiene gran responsabilidad sobre tu esposa. Porque ¿qué dice en la siguiente? Que el esposo debe de, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ame a su esposa. ¿Sabe cómo Cristo amó a la iglesia? Que dio su vida por ella. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una gran responsabilidad de amar a nuestra esposa aún hasta la muerte. Pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Usted nunca ha lidiado con mi esposa. Le digo a uno allá atrás, mira lo que dice la palabra de Dios, esto es para ti hoy. Trata a tu esposa con amor. Dice, es que mi esposa es muy fuerte. Yo no la puedo tratar así, con esa gentileza y ese cariño. Sí puedes y debes. Es un mandato del Señor. Un hombre del reino no es un dictador. No es, haz esto y haz aquello y se sienta a que lo sirvan. No es, mi amor, vamos a hacer esto. ¿Y cómo te puedo ayudar? Vamos a hacer aquello. ¿Y cómo cumplimos esa meta? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo mejor podemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo mejor yo puedo suplir tus necesidades física, emocional, pero más importante, espiritual? A veces somos egoístas. ¿Quién aquí no es egoísta? No me levante las manos. Por favor, no levante las manos, no quiero señalarlos. Todos somos egoístas. Todos queremos nuestra propia carne, ¿no es verdad? Nos vestimos, nos aperfumamos, nos afeitamos y decimos que es para nuestra esposa. Pero a veces para nuestra propia, ¿verdad? Lucir cookie, como decimos, ¿verdad? Afeito el pelo, ¿por qué? Porque no quiero que me muestre las canas, ¿verdad? Lo hago por mi esposa. ¿Verdaderamente lo hago por ella? Puede que sí. Pero siempre estoy buscando my best look. Que yo luzca lo mejor, ¿para quién? Para mí. Pero a veces, cuando no somos egoístas, cuando aprendemos y maduramos, mi esposa me dijo, no quiero que te pongas esa camisa hoy. Tenía una camisa negra que me iba a poner. Dice, me gusta más esa. Es el placer de ella. Qué bonito es que ella se vea y diga, ese es mi esposo, me gusta la camisa que tiene puesta. A usted no le tiene que gustar. A quien le tiene que gustar es a mi esposa, ¿verdad? Pero amar a su esposa. ¿Y cuál es el mejor modelo que tenemos para amar a nuestra esposa? ¿Quién nos dio el mejor modelo? ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo. Cristo nos mostró a nosotros cómo amar a la iglesia. Y así debemos amar a nuestra esposa. No, Cristo no tuvo una novia física. Cristo nunca se casó. Cristo fue perfecto. Nunca sufrió un pecado. Sufrió muchas tentaciones, lo dice la Biblia, pero nunca sufrió de un pecado porque Él era Dios encarnado y Él lo podía hacer. Pero nos mostró el amor que Él tenía para la iglesia, que dio su vida, y así nosotros como esposos debemos de querer y tratar a nuestra esposa. Cuando nos ponemos bravos, cuando se nos va la musa, como decimos, tenemos que pensar, ¿qué haría Cristo en esta ocasión con mi cónyuge, aún con mi novia, ¿verdad? Con mi esposa. ¿Qué debo hacer yo para cuidar de ella y amar de ella? Ser un líder benevolente, bajo una autoridad, que es la autoridad de Dios. Si usted pone a Dios al principio, al centro y al final, nunca va a tener ese problema.
Va a sufrir de daños, va a sufrir de tentaciones, pero no va a sufrir de ese daño de no amar a su esposa. Eso también lo vimos en Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Colosenses es como que se repite Efesios, ¿verdad? ¿Y por qué se repite? ¿Por qué la palabra de Dios se repite una y otra vez? Porque es importante. ¿Qué le está diciendo aquí la palabra de Dios? Abran los oídos, abran los ojos, abran su corazón y reciban lo que tengo para ustedes. Practiquen estos principios para que vaya bien a ustedes, ¿verdad? Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Los papás y las mamás necesitan enseñar a sus hijos e hijas a una motivación espiritual. ¿Para qué? Para que sean obedientes. ¿Qué significa ser obedientes? ¿Que sean como robots? Sí, papá, sí, mamá, sí. No. Para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Para que aprendan a agradar a Dios. Para que hagan Dios su primer instante. Poner a Dios en primer lugar. Si usted pone a Dios en primer lugar, sus hijos van a poner a Dios en primer lugar. Y sus nietos pondrán a Dios en primer lugar. Y ese es el proceso de santidad. Ese es el proceso de aprender y de practicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que les sea de bien a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Padre, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. El versículo 21. ¿Por qué tú corriges a tus hijos? ¿Qué tú quieres quebrantar en tus hijos? Tú quieres quebrantar su voluntad, pero no su espíritu. Tú quieres que tu hijo sea conforme a lo que es correcto, ¿verdad? Tú quieres discipular o disciplinar a tu hijo, pero tú no quieres quebrantar a tu hijo. Entonces tienes que tener cuidado cómo tratas a tus hijos. A veces uno piensa, bueno, ya los hijos míos están grandes, ya no son chiquitos. Puedes ofender a un hijo mayor. Puedes faltarle respeto a un hijo mayor. Acuérdate que tu hijo o tu hija deja tu casa y se une con un hombre o una mujer y forma su propio hogar con su esposo. Manteniendo el respeto por sus padres. Pero padres, mantengan respeto hacia sus hijos. Trátenlo con cariño, con amor. Guíenlos en lo que es la rectitud. La rectitud de acuerdo a la palabra de Dios. No exijan lo que nunca pueden satisfacer. No le pidas a tu hijo que haga algo que no va a poder satisfacer. No demandes de tu hijo. Hay personas que se ponen mayores y empiezan a demandar a los hijos. Porque yo me pasé 30 años criándote, hoy en día 40 años criándote, porque hay niños que todavía están jugando el video en el basement de la casa, ¿no? Y tienen 35 años. Y mamá y papá todavía están ahí. Ay, mijito, ¿qué quiere comer el niño? ¿Está? Pero vamos a decir una persona más o menos que llega a ser adulto a los 18, 19 años, con madurez a los 22, 25 y se casa. ¿Cómo tú vas a venir ahora a exigirle a tus hijos que haga algo por ti? Si tú amas a tus hijos cuando son niños, no tienes que exigirles. Tú no tienes que exigirle a tus hijos cuando ya son mayores, yo necesito que tú y que tú, y que tú, y que tú. No, mi hijo, ¿me puedes ayudar en esta necesidad? Y yo estoy seguro que sus hijos, cuando ustedes lo crían correctamente, van a estar allí presentes. Aún a lo mejor van a participar de eventos que no quieren participar para estar con usted. Yo sé que mi hijo ha ido conmigo a lugares que yo le pido ayuda y él va por ayudarme a mí, porque me ama a mí, ¿verdad? Lo sé, porque a ninguno le gusta ir a trabajar, y mucho menos a casa de una persona ajena, ¿verdad? Con las responsabilidades que uno tiene. Pero cuando papá dice, ¿me ayudas? Presente. Y así tenemos muchos hermanos en la iglesia que uno ha dicho, necesito ayuda, presente. Estoy enfermo, le llevan comida. Está en el hospital y van al hospital. Necesito que me hagas un funeral. Y 2 días antes, sí señor, sí señora, presente. ¿Por qué? Porque hay amor y hay respeto. Cuiden de sus hijos. Aquí a los trabajadores, a los esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Traten de agradarlos
todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Independientemente de su ocupación, todos tenemos algún trabajo que hacer. Todos trabajamos para alguien. Todos trabajamos para alguien. Aún el jefe trabaja para alguien. Yo tengo un tío que vende piscinas. Él es su propio jefe. Pero ¿sabe quién es el jefe de él? El cliente. Porque el cliente pide, exige y es el que paga. Pero fíjate lo que dice aquí. Es que no estás trabajando para ese cliente. No estás trabajando para ese jefe. No estás trabajando para el prójimo. Estás trabajando como si estuvieras trabajando para Dios. Si tu enfoque es hacer tu trabajo con excelencia, no importa si es una persona que tenga poco ingreso, mucho ingreso, una casa pequeña, una casa grande, si no estás trabajando como para el Señor. Cuando yo era más joven, yo trabajé para el condado 31 años. Y hubo una época en mi vida que estuve bastante amargo. Trabajaba para un jefe que no era muy bueno. Era un hombre de fe, pero no practicaba su fe en el trabajo. Y siempre ahí, y era como si estuviera bajo el látigo, y siempre ahí, y decidí irme del departamento donde estaba. Me fui para otro departamento y duré 3 meses. Y llegué a realizar que ese jefe mío en el trabajo no era mi jefe. Él era el mayordomo del trabajo, pero mi jefe era Dios. Y regresé con otra actitud. El hombre me castigaba y yo me sonreía. Y el hombre me maltrataba y yo me sonreía. Y llegó un punto que el hombre dijo, ¿y a ti qué te pasa que siempre te estás sonriendo? Le digo, estoy alegre. ¿Pero por qué? Porque tengo al Señor en mi corazón. Fue como si le hubiera dado con la mano abierta hacia el hombre. Me empezó a tratar un poquito diferente. No mucho, pero un poquito. Pasó el tiempo y llegó el momento que yo llegué a ser jefe de él. Varias posiciones, el jefe mío se tuvo que ir porque se enfermó, tuvo una operación y me pusieron a cargo de él. Y él llega a mi oficina con la cabeza baja, pensaba que yo lo iba a castigar, ¿verdad? Años de castigo que me dio. Y lo traté con gracia y misericordia. Nunca se olvidó de eso. ¿Y por qué usted me trata con tanto cariño? Le digo, porque aparte de nuestras diferencias, yo soy un hombre de fe y creo que todo el mundo necesita una segunda o tercera oportunidad. Cuando se retiró del departamento donde estaba, salió agradecido, dándome las gracias. Y yo, gracias a Dios, que pude soportar ese castigo. Pero ¿sabe cuándo fue que cambió? Cuando yo cambié. Yo no lo puedo cambiar a usted, yo no puedo cambiar a mi jefe, pero yo puedo cambiar lo que yo hago, como yo lo trato, como yo respondo. Y si aún es muy difícil tratar con la persona, busque otra manera. Pero siempre con amor y respeto y siempre con excelencia. ¿Por qué? Porque usted trabaja para el Señor. Usted trabaja para el Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Trabajas para Dios. Produzca con excelencia. Lo que vayas a hacer, hazlo con excelencia o no lo hagas. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos, pero no favoritos. Hagan las cosas bien hechas porque es lo correcto. Hágalo bien hecho con su esposo. Hágalo bien hecho con su esposa. Hágalo bien hecho con sus hijos. Hágalo bien hecho con el trabajo. En sí, ¿qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Haga las cosas bien hechas. Punto. Punto. Esposa, sométase. Esposo, ame. Hijos, obedezcan. Padres, cuiden a sus hijos. Empleadores, empleados. A lo mejor usted es el jefe y tiene empleados bajo suyo. Trátelo con amor, con misericordia y gracia. No siempre es posible, es difícil. Hay personas que no quieren trabajar. Es la realidad. Nada es perfecto. Hablamos de que no hay la perfección, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, usted puede hacer el mejor elemento de trabajo, el mejor elemento familiar,
en su hogar, en su iglesia, en su trabajo y en la comunidad. La responsabilidad del cristiano es mostrar la luz de Cristo ante su familia, ante su trabajo y ante la sociedad. ¿Cómo van a saber que somos cristianos? ¿Por las palabras que decimos o por nuestras actitudes y nuestras acciones? ¿Qué dice el Señor? Que debemos de guiarnos. Aún la Biblia incluye gran sabiduría para todos los aspectos de la Biblia práctica, incluyendo cosas como los niños y la crianza de los hijos. ¿Por qué me querían enfocar en los hijos? Porque el futuro son los hijos. ¿Y cuál es el cimiento de la sociedad? La familia. Usted dice, pero ya es muy tarde, ya mis hijos crecieron. ¿Qué puedo hacer yo ahora por mis hijos? Amarlos, respetarlos y darle de su experiencia. Ya para corregirlo es un poquito difícil, aunque yo lo hago con mis hijos a veces. Yo siempre le he dicho a mis hijos, primero su padre y después su amigo. Yo soy su papá y no se equivoquen. Quiero ser su amigo. Qué bonito ser papá y amigo, ir a pescar juntos, ir de cacería juntos, compartir en la mesa juntos. Pero primero papá, y siempre será mi responsabilidad. A mi esposa, primero esposo. En mi casa, primero sacerdote de mi casa. Yo no lo entendía así antes. Yo vivía para trabajar. Trabajaba madrugadas, trabajaba fines de semana, trabajaba 7 días a la semana. Pensaba que ganando plata era como llegaba a la casa para ayudar a mi familia. La plata es necesaria, el dinero es necesario, pero no es lo más importante para la familia. Vamos al Salmo 127, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Deja de trabajar tanto, atiende a tu familia. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Esas verdades son tan relevantes hoy como eran cuando se escribieron hace, dice aquí las historias, 536 años más o menos antes de Cristo. Quiere decir que eso se escribió, estamos en el 2023, agréguele otros 536 años. Hace 2550 años más o menos que se escribieron esas palabras en el Salmo. Dicen algunos que lo escribió el rey David para su hijo Salomón. Otros dicen que fue Salomón el que lo escribió para sus hijos. ¿Saben cuántas esposas y concubinas tenía Salomón? 300 esposas, 700 concubinas. El hombre tenía 1000 mujeres. Hoy en día lo ponen y lo fusilan. El Señor no hizo al hombre para casarse con más de una mujer. Él creó a Adán y creó a Eva, para que Adán y Eva procrearan. No para que Adán tuviera a Eva, a Juana, a María, a Pepita, igual a la mujer, para que tuviera. ¿Qué pasa? Que en el pecado del hombre viene lo que es la lujuria, ¿verdad? La avaricia, las cosas que causan pecado. Pero el Señor lo creó a Adán y Eva. Pero este hombre, que fue tan sabio y cometió tantos errores, quería dejarle algo a sus hijos, una lección de su experiencia. No haga lo que he hecho yo, sino lo que yo te digo. Que es difícil hacer, porque los hijos hacen lo que los padres hacen, ¿verdad? Caemos en pecado y se repite el pecado. Pero en esta ocasión él escribe, y escribe a sus hijos, a su herencia y al pueblo de Israel, cuyo él era rey. Los niños son una herencia. Los judíos lo veían así. En 1 Reyes 11:3 dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Al revés, tenía 700 esposas.
y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Viste lo que causó tener tantas mujeres? Salomón se apartó del Señor. Y saben que uno de los peores reyes que tuvo Israel fue el hijo de Salomón. Vea donde nuestra experiencia a veces se pasa a los hijos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El hijo de Salomón fue uno de los peores reyes de todo Israel. Salomón siendo el más rico y el más sabio. Pero su sabiduría vino con madurez, vino con los años. Qué feo que él no siguió al Señor desde el principio. Fue tan bendecido, pero pudiera haber sido aún más bendecido con el fruto de sus hijos. Ustedes tienen que tener participación activa de Dios en la vida de su pueblo, de su gente, de sus hijos, de sus familiares. Padres, estoy hablando de papá y mamá, a veces solamente mamá, a veces solamente papá, a veces son hijos adoptivos. No importa la situación, usted tiene una responsabilidad de estar involucrado en la vida de sus hijos, siempre. Dice, a menos que Dios construya una casa, dijo Salomón, los esfuerzos de los constructores son infructuosos. Al menos que Él vigile sobre la ciudad, ¿de qué vale tener guardias en las puertas? Haga a Dios el centro de su relación. Usted no lo ha hecho, usted nunca ha orado con su esposa. Empiece hoy. ¿Qué tiene que hacer para orar? Simplemente, aguántele la mano a su esposa. Puede ser en la habitación de su casa, puede ser en el closet, puede ser en la cocina, puede ser en la mesa donde comen. Y denle gracias al Señor. Denle gracias al Señor por la vida de su esposa, de su esposo, de su cónyuge. Aun si usted está divorciada, dele gracias al Señor por el padre de sus hijos. Dele gracias al Señor que por medio de Dios, que le suplió un esposo o marido, tiene hoy un hijo. Dele gracias a Dios por aquel hijo adoptivo. O aún más allá, como el otro tío mío que está sentado aquí, por esos hijos espirituales que él tiene. Nunca tuvo un hijo físicamente, pero tiene sobrinos regados por todos los lados. Y hijos de los sobrinos que aún lo quieren, lo aman, lo besan y lo abrazan. Ayer, 32 personas, 33 personas fueron a la fiesta del hermano y todos vinieron. Tío Tomás, un beso y un abrazo. ¿Sabe? El Señor bendice a todos, de una manera o de otra. Pero dé gracias por la bendición de los hijos. Son un regalo de Dios. En el Antiguo Testamento, el hogar era un ejemplo de la familia. A donde se hablaba de la familia, se hablaba de lo que era un hogar. Se hablaba de lo que era el cimiento de la sociedad. Hoy debe ser igual. ¿Por qué estamos tan preocupados de que si tenemos que estar con esta agenda o aquella agenda política, o tenemos que estar en medio de toda esta situación que está pasando, a donde le estamos presentando a los niños cosas feas, cosas que ellos no tienen que ver? ¿Por qué no estamos siguiendo los principios bíblicos, enseñar a nuestros hijos cómo orar, cómo servir, cómo dar, aún cómo debemos de recibir? Recibir también es una bendición. Recibe lo bueno, deja lo malo. Pide por tu familia, ora por tu familia. Él te contestará. Spurgeon habla de los hijos, la palabra hebrea era banim, y constructores, la palabra hebrea era bonim. Él relaciona los hijos con el constructor. Él le llama el libro de Colosenses el libro del constructor. Él le llama al libro del Salmo 127 el libro de construcción. Fíjese lo que dice Spurgeon, el gran teólogo. Aquí se nos enseña que los constructores de casas y ciudades, sistemas y fortunas, imperios e iglesias trabajan en vano sin el Señor. Pero por el favor divino disfrutan de un descanso perfecto. Los hebreos son llamados, son establecidos como edificadores de familias, bajo la misma bendición divina, para gran honor y felicidad de sus padres. ¿Cómo usted construye una iglesia?
se construye una sociedad, no con este micrófono. No, en serio, con su familia. Algunos de ustedes ya son abuelos, otros son padres espirituales y otros padres por venir. O están en estado, o están planificando, o quieren algún día tener un hijo. Recuerden los principios bíblicos. Si usted construye su casa en los principios bíblicos, nunca es muy tarde. Es abuelo, empiece con los nietos. Tráigalo a la iglesia, no tiene que ser esta iglesia. Hay muchas iglesias aquí en Miami, hay muchas iglesias por todo el mundo. Hay lugares donde no pueden tener una Biblia y sacarla en público. Aquí usted tiene un privilegio grande. En muchos países todavía hay un privilegio grande. ¿Sabe que en Pakistán usted no puede sacar una iglesia e ir a la calle y compartir su fe? Porque lo cuelgan. Usted vive en los Estados Unidos, usted vive en Europa, usted vive en Latinoamérica, tiene un gran privilegio. Saque su Biblia, quítele el polvo que tiene y ábrala. Empiecen los evangelios. No solamente a leer la palabra. Tome 5 minutos diarios y ore. Una oración es bien fácil, una conversación, así como la que podemos tener, no un monólogo como estoy haciendo yo, no de una vía, sino es 2 vías. Pero ¿cómo Dios me va a hablar? Póngase a hablarle a Dios para que usted vea que Él sí le va a hablar para atrás. Por hermanos, por situaciones, en su propia palabra usted hace una pregunta, ¿y qué debo hacer para criar mis hijos? Ahí está. ¿Y cómo debo tratar a mi esposa? Ahí está. Fíjense que el escudo de armas y la cresta en Edimburgo, Escocia, que aparece en latín, dice Nisi Dominus Frusta. No soy latín, así que me perdonen el latín. ¿Qué significa esto? Excepto el Señor en vano. Es una versión abreviada del Salmo 127 y el primer versículo que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Hoy terminamos en música. Bueno, entonces voy a cerrar con esto. La herencia no es fruto de nuestro trabajo. La herencia no es fruto de nuestro trabajo ni del trabajo de una persona, sino más bien es un regalo de nuestro Padre Celestial. Esa herencia de sus hijos viene del Padre Celestial. Cuide de su familia. Después su relación con Dios personal, no de la iglesia, suya, Cristo en nosotros. Su próxima responsabilidad debe ser su familia. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, aún su madre y su padre, ¿verdad? Uno de los mandamientos que dice, ama a Dios con todo, ¿verdad? Igual a tu prójimo, pero tu madre y tu padre. Respeta, ama a tu madre y tu padre. Obedece. Si ya eres adulto, considera lo que tiene que decir, porque mamá y papá no son perfectos, pero tienen experiencia. Y si tienen fe, aún, mucho más allá, para edificar a la familia, edificar a la iglesia. John MacArthur escribió, no puedes ser el padre que Dios quiere que sea si no ves a los niños que Él te ha dado de la manera en que Él los ve. Los niños están destinados a bendecir y traer alegría. Son muestra de la bondad amorosa de Dios. No son una carga o una pena, son un derramamiento del favor de Dios. En Génesis 3:16, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. No fue una maldición tener hijos. Ella le había dicho a ellos que fueran fructíferos antes de la maldición del pecado.
El dolor del parto viene después. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios es un Dios amoroso. Es un Dios que reconcilia. Es un Dios que te ama. Es un Dios que quiere tener una relación íntima contigo. Él no tiene favoritos. Eso me lo robé de Carlos Barbieri. Él no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y Él quiere tener esa intimidad con cada uno de nosotros. Y hoy tú puedes tomar esa decisión. Si tú nunca en tu vida has dado tu decisión de seguir a Cristo, hoy tú puedes tomar esa decisión. Bueno, el tiempo está aquí. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Vas a empezar a usar la palabra de Dios para instruir a tus hijos, a tus nietos? ¿Vas a tomar el tiempo para orar con tu esposa, aunque sean 5 minutos? 5 minutos al día. Usted no sabe el beneficio que va a recibir, la contesta a oraciones que va a recibir, la bendición que va a recibir usted y su familia. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hoy celebramos a ti, Cristo, preeminencia sobre la iglesia, preeminencia sobre nuestras vidas y hoy preeminencia sobre nuestra familia. Yo te pido, Señor, que todo el que esté aquí hoy, todo el que nos esté viendo en las redes, aun aquellos que no pudieron venir hoy, que sean bendecidos, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ellos reciban tu palabra, pero que no caigan en tierra suelta, en piedra, sino en tierra fértil, Señor. Que crezca como un árbol, Señor, y que dé fruto. Para cada uno que sea fruto, para beneficio de tu iglesia, para tu honra y tu gloria. Gracias te doy por todos los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.